Todos los filósofos chiquillos del mundo, y sobre todo los de la antigüedad más que nadie, ¿ya? Trabajaron sin antecedentes previos, ¿ya? Tenían como antecedente para sus investigaciones los mitos, ¿cierto? Entonces nace la filosofía, chiquillos, como una forma de contestarle a los mitos, ¿cierto? Y decir que son historias muy fantásticas, ¿cierto? Que no son racionales, y entonces los primeros filósofos griegos empiezan a tratar de explicar, ¿cierto?, la realidad a partir de el uso de la razón, del pensamiento, ¿cierto? De decir, bueno, está lloviendo no porque está necesariamente enojado un ser supremo que no puedo ver, que no puedo percibir, sino que además eh, es tan fantástico, ¿cierto? Y es tan contradictorio que mejor le hago caso a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? La razón, el intelecto. ¿Ya? Razonar, chiquillo, el intelecto es la capacidad de pensar, ¿cierto? Y sacar una conclusión. Es como cuando nosotros en el año pasado, chiquillos, le llamábamos el estado de la conciencia. Que se acuerda que el estado de la conciencia hacía referencia a lograr responder dos preguntas, saber quién soy y dónde estoy, ¿cierto? Nosotros hacíamos un símil cuando una persona se desmaya, ¿cierto? El paramédico le pregunta cómo te llamas, dónde estás, sabes qué te pasó. Está midiendo los niveles de conciencia. Entonces, es la conciencia, chiquillos, la que determina si una persona puede saber o no, puede llegar a tener conocimiento o no, según nuestra cultura occidental. Ya, acuérdense, chiquillos, que la cultura del occidente se refiere a Europa, ¿cierto? Los griegos, los romanos, y todo lo que ellos han mantenido tradicionalmente. Ya acuérdense que nosotros mantenemos tradición en Chile, como por ejemplo, qué sé yo, comer pan en la once, tomar té. ¿Cierto? Tomar té, chiquillos, antes en Chile tomaban mate, ¿cierto? Porque la hierbita esa es oriunda de aquí de América, pero en Chile llegaron los ingleses, ¿cierto? Y trajeron el té y somos los únicos de la región que tomamos té. Entonces son tradiciones que se mantienen, ¿cierto? Desde 1800, 1900. Y estas otras tradiciones, chiquillos, de los filósofos se mantienen desde hace 2500 años, ¿ya? ¿Y en qué consisten? En tratar de entender el mundo a partir de la razón, ¿cierto? Del entendimiento, de decir, oye, esto es así, mira, causa y efecto, nada más que eso, ¿ya? Esas cosas, chiquillos, son, por decirlo de una manera, son tradiciones que se van manteniendo, ¿cierto? Y que la escuela, yo les decía a ustedes, que es uno de los lugares fundamentales en donde se enseñan estas cosas, ¿ya? Acuérdense, yo le preguntaba, profe, ¿me puede habilitar el computador para compartir, por favor? Acuérdense, chiquillos, que eh, ahí, gracias. Que yo les decía a ustedes que si uno se pone a analizar, ahora que ustedes están en cuarto medio, ¿cierto? Y se ponen a analizar qué aprendí en estos 12 años, ¿cierto? ¿Qué nos aprendimos? Nos aprendimos la historia de Europa, ¿cierto? A los griegos, a los romanos, nos aprendimos la historia de toda nuestra cultura occidental, ¿ya? Por ejemplo, cuando vemos ciencia, química, física, biología, estamos viendo, chiquillos, el resultado de cómo los occidentales entienden el mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense, como fuimos viendo aquí, que los orientales, es decir, la gente de aquí, de esta partecita del mundo que está marcada con rojo, eligieron otro método, chiquillos. Y eso es que yo quiero que se queden con esta enseñanza, ¿ya? Con respecto a la filosofía y a la ciencia, ¿cierto? Y a todo en general, es que la filosofía occidental, chiquillo, la filosofía de aquí de los azules, no es universal, ¿ya? Lo que dice Platón, lo que dice Aristóteles, lo que dice Descartes, Hegel, Nietzsche, es aplicable acá, ¿no? ¿Ya? Aquí en la parte que yo le estoy mostrando aquí, que es de color azul. ¿Ya? Todo el sistema, chiquillos, de causa y efecto, de determinar, ¿cierto? El origen de algo, de tratar de entenderlo racionalmente, es una actitud que tenían los europeos, ¿no? En eso habíamos quedado la semana pasada. Porque yo les decía ahora que venía, ¿cierto?, esta tremenda bola de la filosofía del lenguaje, que cuando descubre, ¿cierto?, que el lenguaje es el responsable de la realidad, ¿ya? Acuérdense, chiquillos, cuando vimos a la niña perro, ¿cierto? Esa niña no era un humano, la humanizaron
al enseñarle el lenguaje humano, ¿cierto? Entonces, ya el lenguaje, chiquillo, es una cosa que es, pero importantísima para la comprensión que va a tener uno del mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, chiquillos? Que las distintas culturas, ¿ya? Aquí miren los que vivían antes en África, antes de ser conquistados, ¿cierto? Aquí los que vivían en América, los chinos, ¿cierto? Aquí miren entre medio, en el Amazonas, los indígenas, aquí también en Australia, ¿cierto? Aquí miren el sudeste asiático. Los humanos, chiquillos, somos extraños, porque yo le he dicho a ustedes, todos compartimos el mismo ADN, pero aquí hay algo que me gusta mucho del filósofo Nietzsche, que tiene una frase que dice, no existen hechos, solo interpretaciones. La voy a anotar aquí en el chat con mayúsculas. ¿Ya? No existen hechos, solo interpretaciones. ¿Ya? Aquí está el filósofo Friedrich Nietzsche. ¿Ya? Y tiene razón, chiquillos, porque nosotros vimos, ¿cierto?, que existen mismos hechos, ¿ya? Y lo sabemos nosotros de forma, por ejemplo, cuando debatimos, ¿cierto?, sobre si algo es bueno o malo en el colegio, y ya sabemos que cada uno tiene su propia interpretación, pero esa interpretación nosotros ya la vimos, chiquillos, también, que depende de la cultura en la cual uno nace. La cultura le enseña a uno a interpretar. ¿Han cachado cuando están en el Festival de Viña y dicen autor del tema, por decir algo? Bob Marley, ¿cierto? Significa que él lo escribió, ¿ya? Intérprete de la canción, Daniel Geria, ¿cierto? Significa que yo voy a cantar, ¿cierto? I wanna love you, y yo le voy a dar mi estilo, por ejemplo, la de hacer rockera, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Va a venir otro más ordinario, ¿cierto? Y le va a cambiar la letra de I wanna love you, ¿cierto? A decir otra cosa con agua en otra parte, ¿cierto? Y va a ser una cumbia, entonces ahí va a estar su interpretación. Hay una canción, ¿cierto?, escrita por una persona, está siendo interpretada de distinta manera. Lo mismo está pasando con estos personajes aquí, ¿cierto? A nosotros nos enseñaron a identificar que las facciones de la cara de una persona determinan su estado emocional. A los orientales le enseñaron a identificar, ¿cierto?, el entorno para ver cuál es la emoción que le corresponde al sujeto que está ahí. ¿Ya? ¿Por qué, chiquillos? Porque nuevamente le estoy diciendo, todo esto tiene que ver con cultura y el colegio es la gran maquinaria para reproducir cultura. ¿Ya? Porque de la misma manera, chiquillos, que nosotros no tenemos idea de qué es lo que pasa en China, en Japón, ¿cierto? En sala de clases, ¿cierto? En historia, por ejemplo, que a ellos les enseñan la historia japonesa. Nosotros tampoco cachan, ellos tampoco cachan mucho, me imagino, de América, ¿cierto? Uno les debe decir, oye, hola, yo soy de Chile, ¿y dónde queda eso? Deben decir. ¿Ya? De la misma manera que yo les preguntaba el otro día dónde queda Chad, ¿cierto? ¿Buscaron dónde queda Chad o no? Me imagino que. ¿Ya? Entonces así somos, ¿cierto? Así somos, estamos ahí, como decía Platón, chiquillos, al principio de la clase, nacemos en una caverna, ¿cierto? A uno le empiezan a echar los contenidos en forma de sombra y anda a aprendértelos nuevos, porque el que no se lo aprende tiene que repetir el curso nuevo, hasta que se lo aprenda. ¿Ya? Hasta que aprenda que ese niñito que está sonriendo al medio está feliz, ¿cierto? Y no está triste. Y lo mismo va a pasar abajo, ¿cierto? Hasta que el niño aprenda que este de aquí no está contento, ¿cierto? Porque los demás no están enojados. ¿Ya? Y entonces aquí veíamos, y sí, que como sale aquí, chiquillos, esto con lo que partía la clase de la disciplina, ahí está la principal diferencia, viene, por ejemplo, con el hecho del respeto, la disciplina, ¿ya? Y cómo nosotros nos relacionamos con lo antiguo. ¿Por qué? Porque según la teoría, aquí me estoy saltando unos espacios más, aquí está, el maestro, ¿cierto?, Confucio nos va a decir que lo principal para que todo fluya es justamente saber comportarse bien, ¿ya? Respetar a los adultos, ¿cierto? Cosa que nos falta a nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la reunión para informarles que iban a tener graduación online, ¿cierto? Qué bonito comportamiento manifestaron ahí, chiquillos, ¿cierto? Están, pero listos para salir a la sociedad, como pude ver, ¿cierto? Con esa ironía que uno necesita, ¿cierto? Para conseguir las cosas cuando va a hacer un trámite, ¿cierto?
¿Ya? Entonces ahí, chiquillos, por eso en otros colegios, por si acaso, salen a los 21 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como cultura occidental, chiquillos, estamos acostumbrados a que lo antiguo se tenga que criticar, ¿cierto? Y así es donde nosotros tenemos que ir viendo si los métodos de nuestra filosofía son los correctos o no. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, miren, aquí nosotros tenemos un debate. Los occidentales van a decirle a ustedes, y ahora vamos a pasar a ver unas imágenes de diferencia entre uno y otro, ¿ya? El occidente le va a decir a usted, oiga, ¿sabe qué? Usted puede entender el mundo, este mundo loco que está girando, ¿cierto? Usted lo puede entender y lo puede detener con la razón, con su capacidad de pensar, ¿cierto? De analizar las cosas, y eso lo va a hacer a usted entender, ¿cierto? ¿Qué cosa? Las estaciones del año, los ciclos de la naturaleza y todas las leyes que rigen el mundo, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Ahora los orientales van a decir mentira. No se puede saber porque todos los conocimientos que ustedes tienen son puras teorías, ¿cierto? ¿Qué fuerza de gravedad? A ver, muéstramelo. ¿Cuál átomo? ¿Dónde está? A ver, ustedes están hechos de átomos, pues, todos los que estamos aquí presentes. Ya, pues, muéstrenme uno, ¿cierto? No, no hacer ese dibujo, esa pelota que hacemos todos con plasticina y al lado con los orbitales girando, ¿cierto? Y eso que se han separado los átomos y han hecho explosiones nucleares. Los mismos japoneses recibieron la liberación de energía, ¿cierto? Que se obtiene al separar el núcleo de un átomo, ¿cierto? Ahí están, donde no creen. Entonces, ¿qué es lo que creen ellos, chiquillos? Creen que uno tiene que dejarse llevar, ¿cierto? Y son una cultura más instintiva, por el instinto. ¿Ya? Otra de las críticas que hace Nietzsche después va a decir, sí puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque animales racionales, acuérdense, chiquillos, que miren, la matemática es una ciencia 100% racional, ¿ya? Y nosotros somos animales racionales, ¿o no? Ya, pues entonces, deberíamos tener puros 7 en matemática, ¿o no? ¿Por qué no lo tenemos? Porque la razón, chiquillos, requiere de un esfuerzo, ¿ya? Requiere de esforzarse. ¿Cuánto nos cuesta aprender, chiquillos, las cosas cuando estamos recién aprendiendo las letras? Por ejemplo, a leer y a escribir, ¿ya? Y por eso, chiquillos, esta cultura es más del instinto, no del instinto, chiquillos, por favor, no se imaginen del instinto animal, carnal, de que si un oriental ve a una persona que le gusta, va a saltar encima de él, va a intentar ultrajar. No, sino que, por ejemplo, ese mismo instinto también está relacionado, chiquillos, con la conciencia. Es una conciencia instintiva que apunta siempre al fluir de las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, al no quedarse atrapado pensando, ¿por qué pasó esto a mí? ¿Cierto? De decir, maldición, maldita pandemia, me embarró el año, ¿cierto? ¿Por qué me pasó a mí? Porque eso nos va a estresar, ¿cierto? Los orientales dicen, bueno, pasó nomás, ¿por qué más va a ser uno? ¿Cierto? Lo más sensato, van a decir ellos, sería que me siente a meditar, ¿cierto? Para tratar de dejar mi mente despejadita, ¿por qué? Porque a fin de año tengo la PSU, ¿cierto? Entonces tengo que ponerme un poquito más vivito porque necesito, ¿cierto?, estar concentrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí está mi personaje meditando, ¿cierto? Va a buscar su chakra, ¿ya? Va a buscar el sonido que le corresponde a él, ¿cierto? Lo va a meditar, va a hacer su mantra, perdón, va a alinear los chakras y listo. No va a tener problema para ir a dar la PSU, ¿cierto? Ni nada le va a importar. Y va a andar, lo mejor de todo, chiquillo, es que no son como nosotros. No sé si ustedes han cachado que la gente que dice, a mí no me importa lo que dicen los demás de mí, y lo dicen así como con rabia, ¿cierto? Entonces, si no le importara lo que dicen los demás de usted, ni siquiera lo mencionaría que no le importa. El mismo hecho ya de estar mencionando, oye, a mí no, me da lo mismo que hablen de mí, es que ya le importa lo que dicen de usted. Entonces, todos los de aquí no hacen nada, pues, no, ya me importa, ¿cierto? Lo importante es que yo alinee mis chakras, ¿cierto? Practique bien mi meditación y nada me va a afectar. Y si ya, lo mejor de todo, chiquillos, es que si todos lo practicamos, todos lo vamos a hacer de manera correcta. ¿Ya? Y todas estas cosas, chiquillos, vienen con la disciplina, con el obedecer, ¿cierto? Con el no cuestionar, que uno igual dice, pero ¿cómo, profe, no van a cuestionar? Eso significa que no hay pensamiento crítico. En estricto rigor, no hay tanto pensamiento crítico, ¿ya? Hay una cosa más de vida,
¿Ya? Porque parece que uno, chiquillos, cuando también tiene pensamiento crítico y anda denunciando las cosas que están mal, uno también la pasa mal. Si por algo uno denuncia lo que no le gusta, ¿cierto? Y uno va y dice que rabia que en Chile pasen estas cosas. ¿Ya? Deberíamos cambiar esto. No hay, chiquillo, una cultura por si acaso que sea perfecta. ¿Ya? Como dice en la última frase de la guía, lo que le falta quizá a una, lo tiene el otro, porque esto del instinto es una cosa más espiritual, ¿cierto? En relación a lo que hacen en el occidente, lo que hacemos nosotros, que todo es bien racional, ¿cierto? Todo tiene que ser bien explicado, causa-efecto, ¿cierto? No puede haber nada que puede quedar en el aire. ¿Ya? Entonces, las diferencias culturales, chicos, al final, miren, cuando nosotros miramos todo esto de aquí, vamos a hacerlo de aquí, cuidado, tápenselo ahí. Voy a abrir ahora esto de aquí. Aquí, la guía. Ay, no la abrí. Aquí abajo. Siempre se me pierde ahí el compartir. Ah, está cerrado. ¿Qué estafa? No está cerrada, está aquí abierto. Ahí sí. Ya, perdón, estaba peleando solo. Ya, chiquillos, miren, la guerra médica, es cierto, ocurrió entre los, los griegos, ¿cierto? Y los persas, pero en estricto rigor, más que los griegos, chiquillos, fueron los atenienses, ¿ya? Y esa cuestión fue una revolución porque los atenienses eran un pueblo eh, racionalista, ¿cierto? Tenían un ejército por cumplir nomás, pero ellos no eran mucho de la guerra, eran de filosofar. Los espartanos eran de la guerra, ¿cierto? Pero qué es lo que pasó? Que los persas se enfrentaban a los griegos y a los atenienses y fueron derrotados. Entonces ahí, chiquillo, aparece la primera separación entre el oriente y el occidente. Por eso le pregunté quiénes se enfrentaban en las guerras médicas. ¿Ya? Acuérdense que aquí, mire, dice, cuando explica a qué se refiere el ki o el chi, ¿cierto? Nosotros lo vimos, eso aparece en ese video. Déjense para aquí, no hacer la presentación. En ese videíto que aparece aquí, ¿cierto? Que en el fondo explica lo que es el ki y que sale también escrito aquí, mire, que es una energía vital que está presente en todos nosotros, ¿ya? Y en los objetos mismos, porque está todo vivo. Y esa es la principal diferencia, chiquillos, porque hace que cuando hace que uno cambie de perspectiva, porque si todos estamos hechos de ki, ¿cierto? Y todos tenemos energía, en el fondo estamos todos juntos, ¿cierto? Nada nos está separando. Usted está junto a mí en estos momentos, ¿cierto? Oye, mi ki usted lo está recibiendo quizás, no sé, por el oído, por qué sé yo. ¿Ya? Si me pongo pesado, ¿cierto? Y estoy haciendo unos comentarios medio ácidos, ¿cierto? Producto de mi estrés en esta clase, también está afectando, ¿cierto? Mi ki de forma negativa a usted, así que también les pido perdón, pero ya, por suerte, el año se está acabando, ¿cierto? Y vamos a volver todos a la paz y la normalidad que tanto quiere. Ya, entonces, chiquillos, cuando les pregunto aquí, miren, cuando dice, mire, explique la frase, sí, pues, ¿qué es lo que le da vida a todo, cierto? Y todo necesita aquí para vivir. Esta otra, mire, dice, ¿qué tipo de relación hay entre el taoísmo, la meditación y el ki? Es que justamente, chiquillos, ahora vamos a pensar en los budistas, en los hinduistas, ¿cierto? Que se sientan a meditar. Ahí yo les he explicado a ustedes que, como dice aquí, mire, el Tao, ¿ya? Es el camino que tienen que seguir los humanos para poder fluir correctamente su energía y no, por ejemplo, chiquillos, después reencarnar. ¿Ya? De aquí viene esta cuestión, hoy día también vamos a hablar un poquito de la ley del karma, chiquillos, para que corrijan también su creencia de cómo funciona el karma. ¿Ya? Todas estas religiones o filosofías, chiquillos, orientales creen en el equilibrio, ¿cierto? Y por eso meditan, ¿cierto? Y existe este camino del Tao para poder estar equilibrado, ¿ya? ¿Cómo se consigue el equilibrio, chiquillos? Haciendo cosas buenas, ¿ya? ¿Y cómo yo hago cosas buenas? Siguiendo mi instinto. Y mi instinto no se basa en el instinto animal, sino que se basa en
las creencias, chiquillos, de Confucio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice Confucio? Dice que nosotros tenemos que ser lo mejor, dar lo mejor de nosotros mismos, esforzarnos por instruirnos cada vez más, ¿cierto? Y lograr siempre buscar la perfección. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, mire, las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo, el respeto a los mayores y los antepasados, etcétera. Ven, chiquillos, que cuando uno lo adoctrinan de esa manera, cuando uno es pequeño, después uno instintivamente va a actuar con benevolencia, tolerancia, bondad, amor al prójimo, porque a uno ya lo diseñaron así. Eso lo vimos nosotros el año pasado en tercero medio, ¿cierto? Los criadores, chiquillos, de uno son los principales responsables de nuestro comportamiento, ¿ya? Si nosotros somos intolerantes, si nosotros faltamos el respeto constantemente a los adultos, significa que ahí, ¿cierto?, hay una crianza que tiene que ver con eso, ¿ya? Aunque uno diga, no, a mí me enseñaban a ser respetuoso, pero yo soy así nomás, entonces no le enseñaron bien, le mostraron lo que era, pero eso realmente no es educación. Acuérdense, chiquillos, que la educación viene con un aprendizaje, y el aprendizaje implica un cambio de actitud, ¿ya? Una persona que mantiene una actitud constantemente no está aprendiendo, ¿ya? Por eso dice, mire, según el propio Confucio, todo está relacionado en cadena, ¿cierto? Mire, si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo, ¿cierto? Y ahí están, pues miren, los gobernantes, si son buenos, los súbditos van a ser buenos. Si el marido es bueno, la mujer va a ser buena, y todo eso es viceversa, ¿cierto? Si el padre es bueno, el hijo es bueno, ¿cierto? Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. ¿Ya? Acuérdense que la palabra armonía significa equilibrio, ¿cierto? Que pueden convivir cosas diferentes dentro de un mismo ámbito, ¿cierto? Y armonizar. Como tres tonos distintos hacen un acorde, ¿cierto? En el piano, lo mismo, ¿ya? La base de la doctrina confuciana es recuperar, mire, si aquí ya estamos todo lo contrario, es recuperar a los antiguos. Y se acuerda que yo le dije al principio de la clase que la filosofía occidental nace justamente de la crítica a los antiguos, de decir, oye, los mitos están equivocados, ¿cierto? Después viene Aristóteles y dice, oye, Platón está equivocado, ¿cierto? Después va a venir René Descartes a decir, oiga, Aristóteles está equivocado, ¿cierto? Y así va a venir Hume, Locke, ¿cierto? Marx, Nietzsche, y van a estar diciendo todo el rato, oye, los de atrás están equivocados. Y ese es el espíritu del occidente, pues chiquillos. Después cuando nosotros vamos a analizar la ciencia, ¿cierto? ¿Qué hace, cierto, Kepler? Agarra las leyes de Galileo, ¿cierto? Las mejora. ¿Ya? ¿Qué hace Newton? Agarra las leyes de Kepler, ¿cierto? Las mejora. ¿Qué hace Einstein? Agarra las leyes de Newton y las mejora, ¿ya? A partir de la crítica. Entonces ahí nosotros ya tenemos espíritus diferentes, ¿ya? Y por eso también entiendo cuando ustedes manifiestan, ¿cierto?, sus opiniones hacia los adultos, porque yo también fui joven, ¿cierto?, y también manifesté mis opiniones hacia los adultos de una manera más intensa, ¿cierto?, más al choque, y también pasa lo mismo. De hecho pasa hasta cuando somos adultos, ¿cierto?, cuando tenemos un problema con otra persona, no nos fijamos en la edad, ¿cierto? Nada, vamos nomás y tratamos de resolver. Si es una cosa, chiquillos, de cultura nomás. Por eso uno tiene que tener ese pequeño freno que Sócrates le llamaba la conciencia, ¿ya? De decir, oye, calmado, no, me voy a morder un rato la lengua porque la puedo vender y el lenguaje cambia la realidad, ¿cierto? Y el lenguaje no, así que tengo que andar un poquito más atento con lo que digo porque puedo cambiarlo todo con una simple frase. ¿Ya? Una simple frase. ¿Ya? Entonces aquí cuando nos preguntan, chiquillos, esto, mire, ¿qué tipo de conexión existe entre el Tao, la meditación y el Qi? ¿Ya? Justamente tiene que ver con que existe una energía suprema llamada Qi, ¿cierto? Que está fluyendo, ¿ya? Y el taoísmo es la doctrina filosófica que me va a enseñar a fluir el Qi. Por ejemplo, chiquillos, una de las cosas que me enseña a mí el taoísmo es esta idea del respeto. ¿Por qué? Porque si me dice, oye, mira, si tú respetaras a los demás,
¿ya? Vaya a tener tu energía limpia siempre, porque no vaya a andar enojado y el enojo es energía negativa, ¿cierto? Por mucho que venga otro loco así y te diga algo malo, ¿cierto? Y te pase a llevar, tú mantén la calma, ¿no? Respira profundo, medita y respeta. Si él te está faltando el respeto, problema de él, porque él está ensuciando su energía. Si tú respetas a él, aunque te esté faltando el respeto, mantienes tu energía limpia, ¿ya? Sigue todos estos consejos y más en mi canal de Tao en Facebook, ¿cierto? En YouTube. Y vas a lograr, ¿qué cosa? Mantener en equilibrio tu karma, ¿cierto? Y una vez que te mueras, vas a tener la suerte de unirte a la energía suprema llamada aquí, ¿cierto? Porque si usted fue falto de respeto con quien le faltó el respeto a usted, ¿cierto? Si usted no meditó lo suficiente, ¿cierto? Si siempre quiso sacar el provecho de situaciones, embarrando a los demás, entonces su energía quedó sucia, ¿cierto? ¿Y qué le va a pasar? Va a reencarnar. Y le va a tocar reencarnar en un ser que le va a tocar sufrir. Por ejemplo, a ver, usted que se portó tan mal, vamos a hacer que ahora sea un burro de carga, ¿cierto? Para que ande cargando ahí todas las cosas que hizo mal, se las vamos a poner en forma de carga, ¿cierto? Y ahí usted va a tener una vida de sufrimiento y cuando se muera, le vamos a dar la oportunidad otra vez de que nazca humano, ¿cierto? Para que se porte bien, ahora sí, y ahora vaya y se una al ki universal, ¿cierto? Quizás nosotros, chiquillos, nos portamos mal en vías anteriores y aquí estamos pagando en la pandemia, ¿cierto? Y nos mandaron aquí ya a todos ustedes que no hicieron fluir el ki en la antigüedad, tomen, van a ir a vivir, ¿cierto? Ahora al siglo XXI y espérense nomás ahí sentadito al 2020 y les va a llegar una pandemia para que se equilibre, ¿cierto? O sea, que en estricto rigor ustedes que van en cuarto medio y les tocó esta pandemia hicieron cosas horribles, ¿cierto? Y me enfermaron justo para que en su último año les tocara la pandemia. ¿Ya? Pero podemos sanar esto con meditación y con una actitud correcta y ultra moralista, ¿ya? Que obviamente desde nuestra perspectiva, chiquillos, va a tener cosas muy malas, ¿cierto? Porque igual es injusto que a uno lo pasen allá, ¿cierto? Que a uno le falten el respeto. Yo también entiendo eso, ¿ya? Es súper difícil. eh, pero también las teorías de estas, chiquillos, se parecen a las de Jesús, ¿cierto? Cuando dice que ponga la otra mejilla, ¿cierto? Nosotros que somos colegio cristiano. De hecho, hay una relación directa, chiquillo, porque Jesús vivió en Medio Oriente, ¿ya? Y aquí tenemos en el mapa que Jesús vivió en esta parte verde, ¿cierto? Aquí, en esta región. Entonces, tiene contacto con los rojos, ¿ya? Tienen harto contacto con los rojos y por ende van a, ¿cómo se llama? A recibir influencias filosóficas, ¿cierto? Aquí los verdecitos chiquillos son árabes, por si acaso, tienen otro sistema de creencias, ¿ya? Que no me he interiorizado mucho en ese sistema de creencias porque es como, es un poquito menos filosófico, ¿cierto? Y es más como religioso, ¿ya? La forma en que entienden ellos el mundo es muy, muy religiosa, ¿ya? Y no es tanto, aquí en el azul es muy filosófica, diría yo, y el lado rojo es muy espiritual, ¿ya? Esas son las diferencias, chiquillos, entre los distintos contextos, ¿cierto? Y por eso la filosofía, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo de Confucio se parece harto, harto a lo que le estoy enseñando, a lo que dice Jesús. Sobre respetar a los demás, poner la otra mejilla, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Estoy aquí ando buscando la guía. Le voy a poner compartir ahora. Y que nos mandó el profe que no. Link. Ya, ya andaba buscando unos dibujitos, chiquillos, pero no lo. No son los de azul y rojo que este es más. Ya, ahora sí le comparto. Este. Ahí lo estamos viendo. Ya, estas son otras diferencias culturales, chiquillos, que está planteada, ¿cierto? Por
una ciudadana coreana, ¿cierto?, que se fue a vivir a una diseñadora gráfica, ¿cierto?, de Beijing, China, ¿cierto? Y se fue a trabajar, mira, a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, y llegó a las siguientes conclusiones con respecto a nuestras diferencias culturales. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, los objetos están vivos, aquí explique, ¿cierto? Acuérdense que aquí tiene que ver con el ki, ¿cierto? Y aquí con los seres vivos y los seres inertes. Hay una parte del mundo en que creen que todo está vivo, hay una parte del mundo que los clasifican en los que viven y en los que no. ¿Ya? Aquí también hay una parte que habla de que existe un Dios con forma de humano, porque creó a los humanos según su propia imagen y semejanza, como se especifica en el libro sagrado, ¿cierto? Hay otra cultura, chiquillos, que cree que el Dios es una energía suprema que no tiene forma, como una especie de nube, si usted lo quiere así, o una imagen de electromagnetismo, una electricidad, qué sé yo. No tiene forma, es invisible a los humanos. ¿Ya? ¿Cómo se descubre la verdad? Hay unos que dicen que la verdad puede ser descubierta mediante la razón, hay otros que dicen que no se puede, que lo más simple es meditar, ¿cierto? Y que ahí esa es la verdad es la meditación, ¿cierto? Y la verdad tiene que ver con el despertar de este engaño, con el salirse de la ilusión de que uno piensa de que puede conocer el mundo, ¿ya? Mira la realidad como un conjunto de cosas unidas o separadas, como un conjunto de cosas unidas lo mide el otro por esta creencia del ki y el otro porque están separados los objetos uno de otro y hay algo que nosotros llamamos el espacio vacío, ¿cierto? Entre un objeto y otro hay un espacio, ¿cierto? Ya. Estas frases, chiquillos, usted tiene que analizarlas antes de clasificarlas si son occidentales u orientales y tiene que pensar, mire, que todas las que hagan llamado a razonar van a ser, por extensión, occidentales, porque en nuestra cultura la de la razón. Las que hacen un llamado a dejar la mente en blanco y a seguir los instintos van a ser orientales. ¿Ya? Por ejemplo, este que dice quien renuncia a todo lo que sabe es el que ha logrado despertar. Sí, porque en el fondo tiene que dejar la mente en blanco, renunciar a todo lo que sabe, ¿cierto? El que dice aquí, mire, hay que pensar antes de actuar, aquí está diciendo que el pensamiento lo es todo, por ende, le va a corresponder a la cultura que habla de que la reflexión lo es todo, ¿ya? La otra vez les conté, chiquillos, que para meditar, uno lo único que tiene que hacer es concentrarse en su respiración, ¿ya? Porque una de las críticas que dicen los orientales hacia nosotros, chiquillos, es que nosotros no sabemos respirar. De hecho, yo me he dado cuenta que en educación física a nosotros nos enseñan que hay que tomar aire por la nariz y botarlo por la boca, ¿cierto? Fíjense que ahí está, una vez leí, ¿cierto? Ya que a mí me encanta leer, leí, chiquillos, que la crítica del oriental es que nosotros no sabemos respirar, porque se respira por la nariz y se bota por la nariz. ¿Ya? E incluso cuando uno respira, tiene que inflar el vientre, y cuando uno expira, ¿cierto? Tiene que contraer el vientre, ¿sí? Apretarlo hacia adentro, ¿ya? Y nosotros lo hacemos al revés. Cuando tomamos aire, ¿cierto? Por la nariz, apretamos la guata, cuando lo botamos por la boca, la inflamos. ¿Ves? Todo al revés, ¿cierto? Por eso nos ganan siempre en las pruebas de matemáticas, ¿cierto? Y en todas las pruebas que hacen. Ya. Y por eso, chiquillos, cuando yo les ponía en las instrucciones de la prueba, oiga, ¿sabe qué? Si se pone nervioso, respire profundo, ¿cierto? Tiene harto tiempo para hacer la prueba y después vuelva de nuevo a hacer. ¿Ya? Aquí le está diciendo en la última, mire, es mejor pensar, ¿cierto? Antes que vivir sin pensar. Ahí está repetido lo mismo. ¿Ya? Y por último, aquí usted tiene que poner una opinión de este profeta del Medio Oriente. ¿Ve? Él está en el Medio Oriente, es árabe, no está ni entre los chinos ni entre los europeos, ¿cierto? Y entonces ahí él está diciendo, según su opinión, que lo mejor que podríamos hacer es unir las culturas de Oriente y Occidente, porque cada una tiene lo que le falta al otro, ¿cierto? Mira, hay una cultura que es muy espiritual, ¿cierto? Y hay otra cultura que es muy materialista, ¿ya? Que le gusta ver para creer, ¿ya? Que considera real solo lo que ve. El otro no, dice que lo que está afuera es engañoso, ¿cierto? Y confunde a la mente, ¿ya? Por eso hay que tranquilizarse, respirar, ¿cierto? Y meditar, ¿ya? Y por último, chiquillos, esta última cosita que les quería decir, que todas esas creencias filosóficas, chiquillos, que son pura filosofía, es filosofía pura, es pura metafísica,
¿cierto? No vemos nosotros la energía, no vemos el ki, no vemos los átomos, no vemos nada, somos seres metafísicos totalmente, ¿ya? Los orientales y los occidentales, pero solo que a nosotros somos seres metafísicos que nos gustan los materiales, ¿cierto? En cambio ellos son seres metafísicos que les gusta estar ahí en lo espiritual. Y esas cosas, chiquillos, van a llevarnos a todo esto. Por ejemplo, fíjense ustedes que como ellos tienen la creencia del ki, de que todos somos uno y uno es todo, les bastan 2 palos nomás para comer cualquier cuestión. Si al final todo se come y todo va a llegar al mismo lado. Y nosotros como somos de separar las cosas, de clasificar, acuérdense que la palabra análisis significa separar, ahí estamos nosotros, ¿cierto? Con un tenedor, ¿para qué? Para el plato principal, otro para la ensalada, para los caracoles, ¿cierto? Mira, hay un cuchillo para pescado, otro para aceite, y hay hasta unos cubiertos para los... Porque nosotros somos de separar, ¿cierto? Nos gusta mucho clasificar, le tenemos un nombre a cada hueso del cuerpo, la célula cuando la dividimos tiene caleta de partes, ¿cierto? Que, no, que el aparato de Golgi, el citoplasma, ¿ya? Versus, por ejemplo, hablando de biología, cuando usted va al médico allá en el oriente, le dicen, oiga, a usted le falta terapia de caminar por el bosque, ¿cierto? Te duele la cabeza, te duele un oído, te duele un pie. La solución es ir a caminar al bosque a meditar, ¿cierto? Hay bosques especiales en China, chiquillos, que son solo para ir a caminar, a meditar y recuperarse de enfermedades, por si acaso. Todo eso tiene base filosófica, ¿cierto? Dice, mire, la señora esta vio que en las tiendas de Estados Unidos nosotros somos más de hablar, ¿cierto? Ellos son en silencio, ¿ya? Tomen, con cuidado, ¿ya? Aquí, miren, hay algo que yo me quería bajar por aquí, que era algo muy... El Año Nuevo, ¿cierto? Allá nosotros nos gustamos, perdón, en Navidad, nosotros nos damos regalos y los chinos que celebran el Año Nuevo ahí en enero, ¿cierto? Ya, al tiro vuelvo a Llanas. Se regalan dinero, ¿ya? Ya, vamos a ir a ver qué estoy pasando. Ya, y así, chiquillos, me le voy a mandar este link al chat, ¿cierto? Para que lo sigan viendo, porque aparecen 25 cosas que hacemos nosotros distintos. Por ejemplo, una de las cositas que va a salir más adelante va a ser el hecho de que cuando nosotros nos damos regalo, ¿ya? Lo abrimos al tiro, ¿cierto? Han cachado que empiezan, que lo abra, ¿ya? Y allá ellos, por ejemplo, no, pues lo abren violita. Tú te llevas tus regalos para la casa, en la casa lo abres, ¿ya? Por ejemplo, esto mismo habla, miren, una situación, chicos, que tiene que ver con eso del respeto hacia los antepasados, ¿cierto? Nosotros queremos, pero puro irnos a la casa, ¿cierto? Ojalá lo antes posible. ¿Por qué? Porque tenemos esa mala relación con los más viejos porque pensamos que están pasados de moda, ¿cierto? Y resulta que cuando uno es chiquillo después crece y madura, ¿cierto? Uno se da cuenta que no, porque están bien los viejos, ¿cierto? Y que los viejos malos son esos que no dicen nada y que les dan permiso para hacer todo, ¿cierto? Y al final la vida consiste en poner freno. ¿Ya? Por último, chiquillos, ahora vuelvo a la frase, miren, aquí los orientales, ¿puedo acomodarme con usted? Obvio, le dicen. ¿Por qué? Acuérdense, chiquillos, que los jefes de hogares son los abuelos, ¿ya? En el oriente los abuelos mandan. Anda a contradecir a tu abuelo, ¿cierto? Es lo peor que te puede pasar, ¿ya? Por eso, para explicar una cosita que me preguntó la Dayana, chiquillo, y para finalizar, aquí mire, cuando yo le digo clasifica las siguientes frases, si es que pertenecen al pensamiento oriental u occidental, de acuerdo a la idea que expresan, ¿ya? Tú entonces tienes que decirme si la frase es oriental u occidental, y para saber si son orientales o occidentales, tú tienes que ver qué está diciendo la frase aquí, ¿ya? Por ejemplo, esta primera frase te está diciendo que solo a partir de la razón, del pensamiento, uno puede encontrar la verdad. ¿Y cuál es la cultura que nos dice a nosotros? La razón es occidental. Entonces aquí usted me va a poner aquí al ladito, así, mire, occidental, ¿ya? O le pueden poner, si andan más apurados, chiquillos, ¿cierto? Le ponen así, mire, como lo tengo en mi pauta de corrección, ¿cierto? Y al que oriente, por ejemplo, esta, que dice la mente en blanco, or. Ay, ya tenía aquí la or. Y lo pongo ahí con negro. Ya, eso, chiquillos, que estamos en la hora. Espero, bueno, me disculpo ante todo por haber sido, ¿cómo se llama?
por haber sido tan ácido hoy día en mis comentarios. Me da un poquito del estrés, ¿ya? De esta situación. Mándenme las tareas, ¿no? Y hoy día ya me preparé psicológicamente para la avalancha de trabajo que van a llegar de cuarto medio. Están todas las tareas en WebClass. A mi curso, al cuarto sello, le he mandado un archivo en WinRAR que vienen las 3 guías y los 3 PPT. Bueno, ahora son 4, este no está arreglado. Sí, profe, se me apagó el celu, pero estoy aquí en el computador. Chiquillos, un abrazo para todos, mándenme las notas. Hoy día, por si acaso, yo voy a estar, chiquillos, revisando, pero con cuática, todo lo que ha llegado, todo. Me voy a acostar a las 7 de la mañana, por si acaso, revisando todo, porque quiero dejar listo todo hoy día y para después dedicarme a los otros compañeros de tercero, ¿ya? Así que tienen hasta hoy día, chiquillos. Eso. Cuídense mucho, un abrazo para todos, nos estamos viendo. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. No se Chao. estrese. Chao. Ser pesado hoy día. Chao, Chao. que estén bien.